Hola a todos, somos Braintel y en esta oportunidad les vamos a mostrar cómo realizar la cancelación adaptativa del ruido blanco gaussiano empleando una red del tipo Add-Line, para la cual vamos a suponer que tenemos una señal de información que se corresponde con una señal sin ruido, una señal correspondiente al ruido blanco gaussiano, un camino de ruido cuya salida es la que se añade a la señal de información, producto del cual se va a obtener una señal contaminada, la cual es captada o censada por algún sensor. Por otro lado, se plantea el uso del filtro adaptativo, que va a adaptar sus coeficientes o sus parámetros con el fin de reducir alguna función de objetivo. La idea del filtro adaptativo es que va a intentar imitar el camino de ruido. Por lo tanto, se tiene que emplear alguna señal de error que nos sirva para poder ajustar estos parámetros. El mecanismo de adaptación de los coeficientes del filtro están basados en el gradiente descendente, específicamente empleando el gradiente estocástico. En este contexto, se plantea el uso de un filtro FIR de orden M, cuyos coeficientes van a ser ajustados mediante algún mecanismo de adaptación. Como fuente de contaminación se va a emplear una señal de ruido blanco gaussiano. En el contexto de filtro Wiener, uno intenta minimizar una función objetivo denominada MSE, para la cual se obtienen las ecuaciones de Wiener-Hopf, cuya solución óptima viene dada por la siguiente ecuación. Dado que esta solución requiere de conocer la inversa de la matriz de autocorrelación de la señal de entrada y de la correlación cruzada entre la señal deseada y la señal de entrada, vamos a emplear un mecanismo de adaptación del tipo iterativo. Dada una función de costo definida positiva, vamos a emplear algún algoritmo iterativo que nos permita minimizar esa función de costo en cada iteración, para la cual se emplea el algoritmo steepest descent, cuya ecuación en diferencias viene dada de la siguiente forma, siendo g de k el gradiente evaluado en el instante k y el parámetro alfa la tasa de aprendizaje. Con el fin de aplicar el steepest descent a un caso real, Bernard Widrow y Marshall Hoff postularon el algoritmo LMS, que representa un algoritmo de adaptación, en la cual el algoritmo de adaptación viene dado de la siguiente forma. El filtro a implementar en el filtrado adaptativo viene descrito por una estructura transversal de orden m, para la cual existirán m bloques correspondientes al retardo unitario. Estas entradas van a ser ponderadas por unos coeficientes que se corresponden al filtro FIR. Dichos resultados parciales son acumulados y sirven de entrada a una función de activación del tipo lineal, cuya salida se corresponde con la salida del filtro. Como se mencionó, la idea del filtrado adaptativo en este contexto es imitar el camino de ruido tal que se minimice la función de costo asociado a la energía del error. Bien, ahora nos encontramos en un script de MATLAB donde vamos a realizar la cancelación adaptativa de ruido. Por acá disponemos una señal deseada o la señal original sin ruido, que se corresponde con una señal sinusoidal de 50 Hz a una tasa de muestreo de 2 kHz. Más abajo se plantea que el camino de ruido representa una amplificación de la señal de ruido de tipo blanco gaussiano. Por este lado disponemos de la señal contaminada, que se corresponde con la suma de la señal deseada sin ruido más la salida del camino de ruido. Esta señal que se encuentra por acá es la que normalmente captamos por algún sensor. Por este lado vamos a realizar los ploteos correspondientes a la señal deseada, es decir, sin ruido, a la señal contaminada, y más abajo vamos a plotear la señal que ha sido recuperada por el filtrado adaptativo. Como etapa previa a esto, se emplea un mecanismo de adaptación basado en el algoritmo LMS.
Por este lado, se plantea el uso de un filtro de orden m igual a 67. Vamos a suponer que los coeficientes del filtro son inicializados de manera aleatoria. Más abajo, definimos una tasa de aprendizaje de 0.001. Definimos una cantidad de épocas igual a 210. Creamos un vector asociado a la energía del error y lo vamos a plotear por cada época y de esa manera determinar el proceso de aprendizaje de este filtro adaptativo. Para cada muestra lo que realizamos es una actualización del filtro FIR, dado que estamos empleando una estructura transversal, y por este lado de acá vamos a emplear el mecanismo de adaptación descrito por esta ecuación en diferencias. Almacenamos un valor promedio de la energía y el error por época y realizamos los ploteos correspondientes. Por este lado vamos a mostrar el proceso de aprendizaje mediante alguna curva, y más abajo vamos a observar en el dominio de la frecuencia qué ha sucedido respecto a la señal filtrada. La primera gráfica representa la señal de información sin ruido, la segunda gráfica se corresponde con la señal contaminada y la tercera gráfica se corresponde con la señal recuperada. Se observa que a medida que se incrementa la cantidad de épocas, la energía del error por época va disminuyendo. Eso quiere decir que el filtrado adaptativo está imitando de una manera correcta el camino de ruido. Por este otro lado se observa el espectro de frecuencia de la señal original sin ruido, el espectro de frecuencia de la señal contaminada, donde el ruido se ha añadido en todas las frecuencias, y en el último caso se observa la señal recuperada por el filtro adaptativo. Ese mismo resultado también lo observamos en el dominio del tiempo, donde disponíamos una señal contaminada y la señal recuperada. Bien, esto ha sido todo por esta presentación. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.